Hola muchachos, espero se encuentren súper bien, cuidándose muchísimo en sus casitas. Esta semana veremos los criterios de congruencia, que al igual que los de semejanza son tres: lado, 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 lado y ángulo, lado, ángulo. Lo que hay que verificar es que tanto los lados como los ángulos, dependiendo del criterio, sean congruentes. Para el primer criterio, que sus tres lados sean congruentes. Para el segundo, que dos lados y un ángulo sean congruentes, en ese orden, ¿verdad? El lado, el ángulo y el lado. Y el último criterio es que sea igual congruentes en este orden, ¿verdad? Los dos ángulos y el lado del medio. Vamos a ver tres ejemplos, uno con cada criterio. En este caso, como solo tenemos lados, obviamente usamos el criterio de congruencia lado, lado, lado. Y lo comprobamos, ¿verdad? AB va a ser congruente con AC. ¿Quién más? BD va a ser congruente con CD. Y obviamente como AD es el mismo lado y lo comparten, va a ser congruente con sí mismo, ¿verdad? AD va a ser congruente con AD. Entonces, por el criterio, al igual que la semana anterior, ¿verdad? Tenemos que responder por cuál criterio. Por el criterio lado, 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 los triángulos A, B, D va a ser congruente con el triángulo. A va con A, ¿verdad? B iría con C y D con sí mismo, ¿verdad? Entonces ya tenemos resuelto el primer ejemplo. Ahora, como aquí tenemos lado, ángulo, lado, sabemos que va a ser por ese criterio, ¿verdad? Por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Quién es? Ok, ¿qué tenemos? Aquí lo podemos nombrar A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Entonces, AB va a ser congruente con DF. ¿Qué más? AC va a ser congruente con DE. Y por último, el ángulo. El ángulo A va a ser congruente con el ángulo D. Entonces, ¿quiénes van a ser congruentes? El triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo D. ¿Con quién iba AB? AB va con DF, DFE, ¿verdad? Acá, como tenemos solo un lado, sabemos que va a ser el último criterio, ¿verdad? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Ok, como nos falta descubrir un ángulo, entonces lo podemos hacer con 180 menos 50 y 70 son 120. Nos va a dar 60, ¿verdad? Y como este tenemos 50, 60, obviamente este va a ser 70 también. Entonces aquí igual podemos poner las letras que queramos, ya que no están, X, Y, Z, y pongámosle a este ABC. Entonces, ¿quién va a ser congruente con quién? El ángulo X va a ser congruente con el ángulo C. El ángulo Z va a ser congruente con el ángulo B. Y tenemos un lado, el XZ va a ser congruente con CB. Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo, los triángulos X, Z, Y va a ser congruente con el triángulo X. ¿Con quién iba? Con C. Z, ¿con quién va? Con B. Y por último, Y va con A. Recordemos siempre ese orden de las letras. Espero que les guste muchísimo este video, que lo disfruten montones y que puedan resolver la guía de la mejor manera posible. Les mando un abrazote enorme, cuídense mucho para que nos veamos pronto. Saludos.